Buenos días, amigos y amigas. Hoy, en primer lugar, como siempre, quiero agradecer la presencia vuestra aquí. Cómo no, agradecer al Ayuntamiento, su Departamento de Cultura, el que nos permita estar usando este lugar tan bonito y tan acogedor. Por otro lado, es un honor para nosotros que hoy presida este acto el señor alcalde don Emilio Bascuñán. Por lo tanto, luego también tenemos la presencia de nuestro asesor médico, el doctor Pablo, y, cómo no, la de los doctores que han venido desde Elche, el doctor José Juan Martínez Toldos, jefe de endocrinología del Hospital General de Elche, y el doctor Cristian Fernández Martínez, también del Hospital General de Elche. Ellos serán los que impartirán la conferencia. Yo seguidamente cedo la palabra al alcalde porque en definitiva es el que preside y el que apertura este acto. Bueno, sí. Muchas gracias, Vicente, y buenos días a todos. Hoy la verdad es que no me tocaba estar a mí aquí porque tengo otros actos y bueno, no lo habíamos agendado así, pero la concejal de Sanidad ha tenido un imprevisto de última hora y no queríamos dejar este importante acto para nosotros sin presencia. Y digo, mira, pero así aprovecho y paso a saludar a mi amigo, a José Luis Pardo, mi amigo y sin embargo compañero, o al revés, y a darle la bienvenida a José Juan Martínez, del Servicio de Oftalmología del Hospital General de Elche, y a Cristian Fernández, también del Servicio de Retinólogo, ¿no? Y aprovecho para darle la bienvenida y para agradecerles el que nos acompañen, el que esta mañana nos vayan a ilustrar sobre esto de mucho ojo con la diabetes. La verdad es que las asociaciones de las diversas enfermedades en general creo que hacen un papel importantísimo dentro de lo que es la sanidad. La Asociación de Diabéticos ha sido la primera de las primeras que empezó pues eso, a aglutinar y a juntarse la gente que padece un determinado problema para complementar lo que es el servicio que se da desde la administración, el servicio público, y juega un papel muy importante, no solamente para sensibilizar, no solamente para apoyar, sino también pues, para dirigir y para llegar a donde no puede llegar la administración, para dirigir y llegar a esos pequeños detalles que tenemos en el día a día y que a lo mejor no es la medicina, no es la pastillita que me tengo que tomar, no es la insulina que me tengo que poner, pero que sí que son esos consejos y ese seguimiento diario que al final tiene una trascendencia muy importante en el desarrollo y en la evolución de la enfermedad. Al final son situaciones que vamos a tener durante toda la vida y que es importantísimo enfocarlas bien y llevarlas bien en el día a día. Y por mi parte, pues poco más que darles la bienvenida a los dos compañeros doctores que nos acompañan y desearos que en las charlas y en la conferencia pues que llegue, que le saquéis todo el producto que se va a poder sacar, que seguro que será mucho, y animaros a seguir en esta línea de estar asociados, de juntaros, de potenciar esa otra vía, como decía, complementaria pero imprescindible para mejorar vuestro estado en el día a día. Al Ayuntamiento, como es lógico, encantado de atenderos y nos tenéis a vuestra entera disposición para todo lo que, Vicente, para todo lo que necesitéis. Muchas gracias y voy a lamentar tener que ausentarme, pero en cuanto termine la presentación no voy a poder quedarme al desarrollo de la conferencia como me gustaría porque tengo, como decía antes, otros actos que no puedo eludir. Muchas gracias. Solo recordar que el doctor Martínez Toldos trabajó en nuestro departamento, en el hospital, en los primeros, contribuyó notablemente a que nuestro hospital empezase a caminar en el área de la oftalmología, abrió el servicio de oftalmología y lo organizó con unos medios inicialmente bastante precarios, pero bueno, yo creo que lo que tenemos hoy en día, que es una asistencia muy notable, pues él contribuyó a su origen. En fin, yo creo que no puedo decir más y agradecer que haya venido él y su compañero Cristian. Buenos días a todos.
En primer lugar, tengo que agradeceros a todos, a la ciudad de Orihuela, al muchísimo alcalde, al compañero, al presidente de la Sociedad de Diabéticos, la amable invitación para explicarnos nuestra experiencia. Tengo que decir que efectivamente yo estuve en Orihuela un par de años cuando empezó a abrirse el hospital de Orihuela. Tengo que reconoceros que el hospital nació pequeño. Querían que abriéramos el servicio de oftalmología con solo 2 consultas y era imposible. Estuvimos luchando allí un tiempo hasta que conseguimos otra sala que nos permitía dar láser, hacer angiografías, hacer campimetrías y todas las pruebas necesarias para poder desarrollar la labor de oftalmología. En fin, después por circunstancias me marché a Alicante, estuve en el hospital de San Juan, finalmente recalé en el hospital de Elche, donde ya estoy más de una década, ya 12 o 14 años, donde llevamos una línea de trabajo intensa y desarrollamos, creo que labores punteras. Hacemos cirugía con fentofaco, ha sido un trabajo duro y tengo que reconoceros que bastante satisfactorio para los cirujanos. También tengo que deciros que el nuevo hospital de Elche, el Hospital Vinalopó, próximamente va a tener también el mismo aparataje de fentofaco. También somos punteros en realizar cirugía en 3D y, cómo no, una parte muy importante de nuestra labor lo lleva los diabéticos y toda la patología que conlleva la diabetes a nivel ocular. En esa labor tenemos a Cristian Fernández, que lo veis muy joven, pero bueno, un gran oftalmólogo y retinólogo que nos complementa toda la labor que hacemos. Entonces, cuando queráis podemos empezar la charla. ¿Se puede apagar el foco este? ¿Podéis apagar el foco? Vale, gracias. No sé si me oís bien. Prefiero estar de pie, porque sentado me muevo mucho, entonces no consigo centrarme suficiente. Van a bajar el micrófono. Mejor. Bueno, la charla, que fue la misma que dimos en Elche hace unos meses, la titulamos mucho, ojo con la diabetes. Oftalmólogo y diabetes. Bien, la diabetes mellitus. Todos lo conocen y saben bastante de ella, pero un poquito para centrar. En el siglo IV antes de Cristo constataron que las hormigas se apiñaban en torno a la orina de ciertos pacientes y le dieron un nombre. En el siglo I después de Cristo, Alateo de Capadocia describe una enfermedad rara que afecta a algunos de sus pacientes y da el nombre de diabetes. En griego es tesorina. Siglos más tarde fue descrita en China por Chen Chuan. Clásicamente, los signos de diabetes son conocidos por todo el mundo, y es poliuria, polidipsia, polaquiuria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aumento de sed, aumento de orina y aumento del apetito. ¿Y por qué se produce eso? Pues bueno, es un trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono con aumento de la glucosa en sangre y disminución de la actividad metabólica intracelular. La diabetes mellitus conocemos 2 tipos clásicos: la diabetes mellitus tipo 1 o insulín dependiente, o diabetes juvenil. Se trata de una deficiencia absoluta en la secreción de insulina por destrucción autoinmune o idiopática de las células beta pancreáticas. Se diagnostica generalmente antes de los 30 años.
la forma más prevalente no es la juvenil, sino la diabetes del adulto o diabetes tipo 2. Es una resistencia a la acción de la insulina, generalmente asociada a obesidad y a una respuesta secretoria inadecuada de la insulina. Y se diagnostica generalmente después de los 30 años. Hoy en día, la incidencia de la diabetes aumenta por todas partes y uno de los principales problemas sanitarios. Deciros que en los países en vías de desarrollo donde han adoptado la dieta occidental, está aumentando a niveles mucho mayores que incluso en los países desarrollados, por este cambio de alimentación que está desarrollando. En Estados Unidos, la proporción de nuevos casos se ha multiplicado por 4 en el 1960 y 2010. Esto es debido al aumento de los elementos glucídicos y estilo de vida más sedentario. Todo, la bollería industrial y la falta de ejercicio. La prevalencia de la diabetes es del 8% en países en desarrollo y está aumentando conforme sigue consumiendo este tipo de dieta. Es la primera causa de ceguera en Estados Unidos, primera causa de amputaciones, primera causa de fallo renal y tercera causa de muerte. La retinopatía diabética, ¿qué es la retinopatía diabética? Es la afectación microvascular de la afectación de la alteración en el metabolismo de la glucosa en el individuo. Entonces, es la principal causa de pérdida de visión y reversión en países industrializados entre los 20 y 64 años. La tercera patología entre los afiliados a la OMCE, responsable del 10% de nuevos casos de ceguera anual y aumenta el riesgo de ceguera en diabéticos por 25. La prevalencia de la retinopatía diabética en diabéticos, bueno, la diabetes tipo 1 entre el 20 y el 25%, en los diabéticos juveniles, aunque son menos cantidad, su prevalencia es mayor, llega a más del 50%. Recordar que siempre que aparece una retinopatía diabética o el paciente es diabético, hay que hacerle una exploración porque en el 6 al 10% de los casos ya tiene retinopatía diabética. Muchos pacientes no lo saben porque, como veremos, es asintomático. La prevalencia después de 15 años es un 26% tiene retinopatía diabética no proliferante leve, un 10% moderada y un 11% ya presenta retinopatía proliferante. Quiere decir que al inicio los pacientes no tienen prácticamente síntomas ni signos, pero conforme aumenta el paso del tiempo, aumenta la incidencia de retinopatía y la complicación. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que cuanto mejor control glucémico llevemos en los primeros años, se retrasará más la evolución de la retinopatía diabética, aunque necesariamente no podamos impedirla. Factores de riesgo. Bueno, el control de la hemoglobina glicosilada es muy importante, fundamental. Debe estar sobre 7 o menos de 7, incluso se habla de debe estar un poquito menos. La hipertensión, el control de los lípidos, el embarazo es un factor de riesgo. Por ello, a los pacientes con un embarazo se debe controlar mucho más cercana, sobre los 3 meses. La hipertensión ocular, antecedentes de oclusión vascular y la inflamación ocular también es un factor de riesgo. La retinopatía diabética, por otro lado, es un marcador de la salud del paciente y la retinopatía proliferante indica que riesgo cardiovascular aumentado, mayor posibilidad de tener infarto, amputaciones e incluso fallecimiento. El paciente que tiene una retinopatía diabética proliferante, que es la fase final de alteración vascular, los riesgos vitales aumentan bastante. Bien, en cuanto a la patogenia, fisiopatología, básicamente os voy a explicar que es un problema vascular, son vasos normales, como las primeras lesiones aparecen dilataciones vasculares o microaneurismas cuyos vasos son incompetentes y pierden líquido y provocan edema, y en las fases más avanzadas ya estos vasos se cierran, producen isquemia y producen vasos anómalos. Los vasos anómalos también pierden y pueden incluso sangrar cuando salen fuera de la retina.
La retinopatía diabética la dividimos en dos grandes grupos: retinopatía diabética no proliferante y retinopatía diabética proliferante. Es que cambia mucho. Cuando llega a la proliferante ya hay mucha isquemia y la posibilidad de problemas graves, necesidad de cirugía, necesidad de láser y tratamientos mucho más agresivos. La retinopatía diabética no proliferante, vamos a ver los signos o las lesiones que aparecen inicialmente. Pues bueno, lo que suele aparecer inicialmente son los microaneurismas, que supongo que todos habéis conocido. Primeros signos de la retinopatía diabética son pequeños puntos rojos redondeados, bien definidos entre 15 y 125 micras, más frecuentes en el polo posterior, sobre todo en la zona temporal de la retina, y son dilataciones seculares de la pared vascular y son venosos y arteriales. Aquí vemos lo que decimos, estos puntitos rojos, los más pequeñitos, son los microaneurismas. Bien, hemorragias intrarretinianas. Bueno, ese es el siguiente paso. Se produce la dilatación, algunas veces que se rompen y sangran a nivel intrarretiniano. Rotura de microaneurismas capilares o venerales. La morfología dependerá del nivel donde se produce el sangrado. Profundas, capa media, hemorragias pequeñas y redondeadas de forma irregular. Superficiales tienen una forma alargada o en llama, cuando está a nivel de la capa de fibras nerviosas. Exudados duros es otro signo clásico de la retinopatía diabética. Es causado por aumento de la permeabilidad. Hemos dicho que los vasos, conforme se van alterando, pierden líquido y eso, cuando está alterado los lípidos, pues terminan perdiendo y produciendo este cuadro. Perdón. Puede aparecer en cualquier zona de retina y está asociada al grado elevado de lípidos séricos. Habitualmente tiene una forma de anillo, es lo más frecuente. Bien, aquí vemos esta guirnalda de exudación y en el centro, aunque no se ve en la diapositiva, pero ahí hay microaneurismas que están exudando. Eso es lo típico del inicio. Y aquí vemos las hemorragias, una hemorragia un poquito más grande a nivel más profundo de la retina. Bien, un siguiente paso en la evolución de la anomalía vascular son los exudados blandos o exudados algodonosos. Como vemos aquí, estos puntos blancos algodonosos, parecen algodón, son causados por la oclusión capilar que produce interrupción del flujo axoplásmico. No son ni más ni menos que microinfartos a nivel de la capa de fibras nerviosas de la retina. Son un pequeño infarto en la retina. Como es pequeñito y coge una zona muy pequeña, realmente el paciente no se da cuenta, pero ya indica una gravedad. Y tiene forma redondeada u oval con bordes imprecisos. El siguiente paso, cuando ya se produce alteración de la retina, que no le llega sangre, aparece por parte del organismo intentar llevar sangre a esa zona que se haga de sangre y aparecen las anomalías microvasculares intrarretinianas. No ha salido de la retina, todavía no es proliferante, pero indica ya que pronto, si no se trata, va a salir fuera de la retina. Entonces, aquí vemos estas anomalías microvasculares intrarretinianas. No han salido fuera de la retina y está intentando suplir la isquemia que ha producido la oclusión vascular. Tiene un valor predictivo de evolución hacia la retinopatía diabética proliferante. Cuando vemos esto, ya sabemos que el paciente, si no le tratamos enérgicamente, va a desarrollar una retinopatía proliferante, junto con otra anomalía que ya se produce en fases avanzadas, que es el arrosaramiento venoso. Vemos venas dilatadas y el aspecto de rosario, como un vagón. Aquí vemos un cuadro florido, es una retinopatía diabética preproliferante, donde aparece hemorragias, microaneurismas, exudados, aunque todavía no hay anomalías microvasculares. Bien, como consecuencia de la pérdida de líquido, aparece el edema macular. El edema macular es la principal causa de pérdida de visión en los diabéticos.
Tiene un aspecto cistoide o petaloide para acúmulo de líquido intrarretiniano y puede aparecer en la retinopatía diabética proliferante y no proliferante. Aquí vemos un esquema donde vemos todo en un corte de la retina, lo que venimos contando. Aquí vemos hemorragias en vez de capa de fibras nerviosas en llama. Esta tiene un aspecto más ovalado, los espacios quísticos, que esto es edema en la retina, y aquí cuando produce la oclusión vascular se produce esta alteración del flujo vasoplásmico y tiene este aspecto blanquecino. Y aquí vemos las venas, estas venas alteradas y parecen rosariadas, como pequeños vagones que van enganchados. Y como consecuencia de esto aparecen de esta manera microvasculares intrarretinianas. No han salido todavía de las capas de la retina. Bien, nosotros clasificamos una escala de gravedad, solamente voy a nombrarlo: retinopatía diabética no proliferante, leve, moderada, grave o muy grave, y ya retinopatía diabética proliferante. El edema macular, como hemos dicho, es muy importante. ¿Por qué? Porque es la principal causa de pérdida de visión en el paciente diabético. Hasta que aparece el edema macular, muchos pacientes tienen lesiones, pero no se han dado cuenta, porque son totalmente asintomáticos. Sus lesiones, si no le ha afectado la macular, tienen una buena visión. Y es una acumulación de líquido, como vemos aquí, el edema intrarretiniano en la capa de Henle y nuclear externa. La patogénesis del edema macular, pues la hiperglucemia crónica con presencia de producto de glicosilación, caso de rotura de la barrera hematorretiniana, acúmulo de fluido y algunos casos quísticos. Como vemos aquí, este aspecto, cuando hacemos el corte, tiene las anomalías vasculares que pierden y tiene este aspecto quístico, sobre todo perifovelar. La fisiopatología, bueno, pues es la rotura barrera hematorretiniana, que tiene toda una serie de características: alteración de las células gliales, pérdida de pericitos, es uno de los primeros signos que aparece cuando hacemos a nivel histológico la retina, muerte de las células endoteliales, leucostasia, mala función de zonas de unión vascular, sobreexposición a factores de crecimiento, alteración de la interfase retiniana con engrosamiento, tracción persistente de aloides posterior y activación de receptor de productos de glucosilación. La etiología del edema macular, pues bueno, lo que estamos comentando, la hiperglucemia crónica, la incidencia en 10 años del 20% en pacientes de inicio joven y aproximadamente en 40% en inicios del adulto. Factores de riesgo, pues lo mismo, duración de la diabetes. Acordados de los 15 años, que al principio no hay signos y conforme va avanzando tenemos más signos de retinopatía diabética, un mal control de la diabetes, la hemoglobina glicosilada elevada en el paso del tiempo favorece que aparezca más edema macular y el resto de lesiones. La hipertensión, fundamental, son dos problemas vasculares. Si asociamos hipertensión con retinopatía diabética, avanza mucho más rápido. Y las glucemias, los lípidos. Tratamiento de edema macular, que aunque lo expresará después Cristian, pero bueno, básicamente desde siempre y sobre todo al inicio, hace unos años, recordáis los años 50, esto prácticamente no era tratamiento, aparecieron los láseres, precisamente el láser de argón, y fue realmente muy eficaz, sobre todo en la retinopatía diabética proliferante, no tanto en el edema macular. Se ha tratado y ha funcionado bien, pero muchos pacientes, cuando tienen un edema crónico, el láser no ha funcionado. Por ello, aparecen una serie de medicación, ahora no hace 10 años, pero los anti-VEC, antifactores de crecimiento vascular. Estos son bastante eficaces. El único problema es que hay que repetirlo muchas veces mensualmente, solo que muchos de vosotros seguro que os han propuesto poner inyección intraocular. Aquí veis el esquema, que se pone la medicación para controlar el edema macular. Está muy de moda hacer terapias combinadas. ¿Por qué? Porque eso es un problema multifactorial y no solo uno de los factores bloquear los factores, hay que hacer más de un factor. Hay ensayos para nuevas terapias, para nuevos respondedores,
en conjunto hay que estudiar al paciente e individualizar el tratamiento, porque necesitará a lo mejor un poquito de alce, tiene un microaneurisma, pero si tiene un edema crónico necesitará un Santibek y probablemente corticoides asociados. En cuanto a la retinopatía diabética proliferante, cuando ya tenemos retinopatía diabética proliferante, el paciente ya ha subido toda la escala y ya está en lo alto de la escala y ya empieza una cascada de posibles problemas importantes. Los vasos son vasos no competentes, pueden sangrar con facilidad y producen hemorragias vítreas. Este es el tratamiento clásico y que todavía es válido, aunque la medicación que se produce, el anti-B que hemos visto, se están haciendo estudios en los cuales dice que es tan eficaz como el láser. Nosotros, y por lo menos yo como clásicamente he tratado a los pacientes con retinopatía diabética con láser, con la fotocoagulación, tengo que deciros que los pacientes bien tratados con láser se estabilizan y no vuelven a tener problemas. Entonces, y no precisa estar inyectándole mensualmente si no hacemos la panretina con fotocoagulación. Aunque yo vengo de la escuela más clásica, a mí me sigue gustando mucho el tratamiento con láser para este tipo de pacientes que tienen retinopatía proliferante. Bien, lo que hay que evitar es que el paciente llegue a estas fases de retinopatía diabética proliferante con tracción, ves esta banda, y con desprendimiento de retina traccional. Esto ya es un cuadro muy grave. Esto ya requiere cirugía. Esto ya con láser no lo podemos solucionar, pero hay que evitar que llegue a esta fase. Como no, a esta fase, que es un paciente que vimos hace un año y tenía esta proliferante. Ya la retina lo que ha hecho es que se ha arrugado y tiene un mazacote en el centro. Aquí no podemos distinguir la papila, solo tenemos vasos y toda la retina pues que está toda ahí en el centro, toda traccionada. Bien, este paciente no tiene otro tratamiento que hacer una vitrectomía, pelar todas esas tracciones y dar láser para estabilizar. Bien, el resultado quirúrgico es bueno, pero al paso del tiempo este paciente su visión es muy poquita, es realmente escasa. Aun cuando podemos conseguir un poquito de visión, recordad, entre ver un poquito y no ver nada hay un abismo, pero bueno, realmente para valerse un poquito en casa no conseguimos más visión. Hay que evitar llegar a esta situación. También tengo que deciros que en los departamentos que yo he trabajado, estos diabéticos ya prácticamente no existen, en general en España. ¿Por qué? Porque se ha hecho mucho tratamiento láser en años previos. Se hace mucha prevención para que los diabéticos controlen la hemoglobina glicosilada. Nosotros ya les decimos a los pacientes que tenemos que hacer inyecciones intraoculares, que tenemos que hacer láser, que la primera fase del tratamiento es controlar la hemoglobina glicosilada. Si no la controlamos, estaremos tirando el dinero y estaremos haciendo tratamientos que no van a funcionar. O sea que es fundamental la primera fase y que el paciente se conciencie. Bien, aquí vemos un fondo de ojo en el cual no vemos nada, lo que vemos está lleno de sangre, es una hemorragia vitrea. Este paciente no tiene tratamiento que realizar cirugía. Eso ocurre de forma brusca y el paciente, de estar viendo relativamente bien, a perder la visión, va en un segundo y no necesariamente tiene que haberse dado ningún porrazo. Bueno, aquí solamente os voy a poner un caso de una hemorragia subhialoidea y en un caso que operamos hace un par de años. Vemos que el paciente está bien, pero presentó esta hemorragia entre las capas de la retina, entre la capa en la hialoides y el resto de capas de la retina. Entonces, con esta hemorragia, lógicamente el paciente no tiene buena visión. Nosotros nos metemos dentro del ojo, aquí estamos trabajando en el ojo, aquí veis el vitreotomo, este es el vitreotomo, que corta y aspira, y entonces aspiramos la hialoides para poder liberar la sangre. Entonces, en esta fase estamos aspirando y ya hemos levantado la hialoides y hemos aspirado toda la sangre. Este paciente que no tenía visión, entonces aquí está la mácula, ya está libre. Ya cuando termine la cirugía,
ya empezará a ver. Terminamos esta cirugía, como no, realizando una fotocoagulación intraocular. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la retinopatía diabética? Pues bueno, historia con el tiempo de diabetes, el uso de si toma insulina o toma antidiabéticos orales, esto estamos hablando del médico de atención primaria, control metabólico, el estudio de la hemoglobina glicosilada, si tiene hipertensión o no tiene hipertensión, como viene existiendo, y si tiene o no tiene colesterol. En cuanto a los síntomas, es decir, hasta que no aparece edema macular o aparece retinopatía proliferante, el paciente está asintomático. Por eso que hay muchos diabéticos que no se controlan su fondo de ojo y tienen lesiones, y cuando vienen ya está muy avanzado. Cuando han notado la pérdida de visión ya hay que hacer cirugía o hay que hacer inyecciones intraoculares. Entonces, recordar, en estadios iniciales es asintomático. La disminución de visión, como decía, cuando aparece edema macular y cuando hay hemorragia vítrea, como estamos comentando. Inicialmente, algunos pacientes pueden producir metamorfosia, alteración de la visión nocturna y recuperación lenta frente a luces brillantes. Pero las nuevas empresas, Google y Novartis, están trabajando para diseñar una lente de contacto que mida el nivel de glucemia en la lágrima, con lo cual el paciente pueda tener control de su glucemia solamente con un teléfono. Le llegará al teléfono el nivel de glucemia a través de la lente de contacto y con ello podrá controlar su glucemia. Aparecen programas que permiten que el paciente vea la agudeza visual, si tiene pérdida de visión o no tiene pérdida de visión, puede guardar su fondo de ojo, que junto con su nivel de glucemia le dará todos los datos necesarios para un buen control de la retinopatía diabética. Bien, ¿cómo diagnosticamos? ¿Qué procedimientos utilizamos nosotros? Pues bueno, los clásicos: toma de agudeza visual, fundamental, si tiene o no tiene edema macular, estudio con lámpara de hendidura, como veis aquí. Aquí estamos estudiando lámpara de hendidura y una lente para ver el fondo de ojo. Estudio de fondo de ojo, que puede ser con retinógrafo, retinófono mediático, por telemedicina a nivel primario. A nivel primario existen retinógrafos no mediáticos, supongo que aquí en el departamento también los tendréis, que permiten al médico de atención primaria hacer retinografías y, en los casos sospechosos, mandarlos al especialista que ya le indique el tratamiento adecuado. Bien, aquí vemos, también nosotros tenemos un retinógrafo no midriático, pero ha aparecido ya retinógrafo no midriático automático que también hace un estudio del un corte óptico de la retina. Esto es mucho más selectivo y menos falsos positivos. Con eso no nos equivocamos. Si tiene edema a este nivel, está claro que no hay lugar a dudas y es muy fácil de realizar. Entonces, yo abogo, más que los no midriáticos, este tipo de retinógrafos que llevan incluido también tomografía de coherencia óptica o CT. A nivel ya del hospital, que utilizamos, pues bueno, lo que decimos, el estudio con OCTD, que son métodos más sensibles, permite estudiar el edema retiniano, graduarlo, clasificarlo, presencia de fluidoso retiniano, detección de tracción. Si hay tracción, hay que quitar la tracción, puesto que el tratamiento, tanto con láser como con antiangiogénicos, no funciona, y es el estándar de seguimiento. Hoy día ya no se concibe hacer un seguimiento en una consulta de retina si no tenemos una OCT. Bien, aquí veis el tomógrafo que tenemos nosotros. La verdad es que tenemos varios, porque ya es necesario para pasar consulta, y seguro que cuando vais a la consulta, sobre todo el hospital, os hacen una tomografía a todos. Bien, ¿qué nos da el tomógrafo? Pues bueno, aquí veis una retina con aspecto totalmente normal, con las 10 capas, y esta es la zona de máxima, de la zona más noble. Bien, en otro paciente diabético, pues vemos qué ocurre. Pues tenemos una gran elevación en la zona macular y además tiene un desprendimiento sensorial. Eso indica un signo de un pronóstico reservado, cuando menos. Y veis aquí los quistes.
Este tratamiento requiere tratamiento urgente, empezando por el control metabólico. Bien, la angiografía que en su momento fue un estándar para el tratamiento de la retinopatía diabética, sobre todo para el tratamiento con láser, hoy día, debido a la aparición de la tomografía de coherencia óptica, está disminuyendo mucho su indicación, y salvo para casos selectivos de edema macular o para detectar proliferantes, sobre todo en la periferia, pues cada día se hace menos. Aquí veis una angiografía de campo amplio donde podemos ver estas zonas oscuras. Esto indica zonas de no perfusión, indica que aquí no le llega sangre a la retina. Eso, como consecuencia de que no le llegue sangre, aparecerán las anomalías microvasculares intraretinianas y finalmente aparecerán intraoculares, con la posibilidad de sangrado, hemorragias y toda la cascada que venimos comentando. Bien, pero la tecnología sigue mejorando y ya aparece una angio-OCT. La angio-OCT es un proceso incruento donde el paciente se puede hacer el estudio sin necesidad de pinchar ni nada. Podemos ver toda la red vascular del paciente, como vemos aquí. Y permite, en algunos casos, detectar la zona avascular, el agrandamiento de la zona avascular en los diabéticos, como veis aquí, y presencia de algunos microorganismos en fases muy iniciales. Determina el flujo vascular, pero no nos detecta la presencia de líquido, pero sirve para ver todas las anomalías, y cuando hay miogasos también nos lo detecta, y es un método totalmente incruento, no es como la angiografía que hay que inyectar un contraste con fluoresceína, como seguro que se han hecho más de uno. Bueno, ¿cómo podemos prevenir la retinopatía diabética? Bueno, lo que venimos diciendo. El control de la hemoglobina glicosilada. Bajar un 1% la hemoglobina glicosilada disminuye el 50% la progresión de retinopatía diabética. Fijaros si es importante el control de la hemoglobina glicosilada. El control de la presión arterial, recordad que son dos patologías vasculares. Bajar 10 milímetros disminuye el 10% la progresión de retinopatía diabética. Se recomienda tener una tensión de 130 y 80 y andar 30 minutos todos los días. Y luego control de los lípidos. El control de la hemoglobina glicosilada de menos de 7 y tomar alimentos con bajo índice glucémico. Eso es un tema que habrá que concienciar a la sociedad, no solo a los diabéticos, que en general los azúcares no es bueno. Hay que tomar azúcares de muy bajo índice glucémico, que no tengan picos altos de glucemia en sangre inmediatamente de tomarlo. Básicamente, pues bueno, las verduras. Realizar ejercicio y en algunos casos hay alimentos que bajan el índice glucémico, como es la canela en pequeñas dosis, clavo y ajo. ¿Cuándo vamos a revisar a los pacientes? Bueno, recordar que en la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, en todo paciente adulto que se diagnostica se debe hacer un estudio en el momento, porque un 10 al 25% ya tienen retinopatía. Los diabetes tipo 1 juveniles, generalmente en los primeros años no suele haber ningún tipo de retinopatía. Salvo que tenga algún factor agravante, no suele haber. Entonces se recomienda hasta los 3 o 5 años y luego anualmente. En pacientes diabéticos sin retinopatía diabética, recordad, en los 10, 15 primeros años, cada 2 años, en principio es suficiente por lo menos las recomendaciones que se hacen. En esos años, ¿qué debe hacer el paciente diabético? Control estricto de su glucemia, hemoglobina glicosilada, seriada, y el control de la dieta y el ejercicio. Cuando ya tiene retinopatía diabética, hay que controlar extremar el control metabólico y ya el control debe depender del servicio de oftalmología, habitualmente cada 6 meses. Pero pacientes con riesgo alto, como hemos dicho, el embarazo, debemos hacerlo cada 3 meses.
Y bueno, aquí tenemos, este es el protocolo que nosotros tenemos, que pacientes con signos de alto riesgo hay que mandarlos a la consulta no demorable, que es una consulta que tenemos una demora de 7 días. Bien, en cuanto al tratamiento, aunque ahora Cristian os hablará, decir que el mejor tratamiento es la prevención primaria. Control glucémico, control de hipertensión, control de los lípidos, ejercicio físico y educación sedentaria. Realmente no me canso en repetir todo esto porque creo que es muy importante. La prevención secundaria ya es la detección precoz y el seguimiento adecuado por parte de los oftalmólogos. En cuanto a tratamientos, bueno, lo que vemos es control metabólico, ejercicio y dieta, láser argón y láser subumbral. El láser subumbral mejora la eficacia del láser argón en el sentido de que corta la energía en distintas fases y da menos energía a la retina y produce menos quemaduras y produce menos efectos secundarios. Y finalmente los antiangiogénicos, las inyecciones intraoculares. Pero hay nuevos tratamientos, el principal que hemos dicho es la medicación intravítrea y fármacos. Hablaba de un colirio que se está experimentando para que el paciente pueda ponerse a nivel ocular y que sea mucho más cómodo. Bueno, con esto paso el control a Cristian, que nos va a hablar de cómo realizamos los nuevos tratamientos. Las dejamos para el final. ¿Podemos apagar las luces? Bueno, un placer estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, vamos un poco con la parte de los tratamientos en la retinopatía diabética. Cuando desgraciadamente no ha sido posible evitar su aparición, pues tenemos que enfrentarnos a ella. Y vamos a ver de qué manera lo hacemos, intentar que entiendan el porqué de lo que hacemos y de los tratamientos que indicamos, que son cosas bastante complejas, pero vamos a intentar que lo entiendan. Toda la relación entre el paciente diabético y el oftalmólogo empieza, como ha dicho el doctor Martínez Toldos, en este instrumento tan básico para nosotros, que es la lámpara de hendidura. Y lo que hacemos es una exploración del fondo de ojo bajo dilatación pupilar, las gotas que les ponemos para que la pupila se abra y que nosotros podamos acceder a una estructura tan sensible, tan importante y tan crucial para la vista como es la retina. Aquí tenemos el nervio óptico a la derecha, la zona de la mácula, aquí está, lo muestra el vídeo, el nervio óptico, donde van los haces de la fibra, y la mácula, que es donde se encuentran los conos, que son, digamos, las neuronas de la visión central, de la visión de los colores y de una visión muy importante. Entonces, cuando aparece la diabetes, ¿qué nos pasa? Pues toda la red vascular, como ha explicado el doctor Martínez Toldos, empieza a alterarse. La diabetes produce una alteración vascular, una angiopatía, en este caso microangiopatía. Y lo que hacemos es actuar básicamente sobre las consecuencias que esta afectación vascular, que ha producido un índice de glucosa en sangre mantenido y sostenido en el tiempo, pues nos enfrentamos a ella de varias maneras. Una de ellas es con el láser, que es un tratamiento muy seguro y muy eficaz, y lo ha sido hasta la fecha. Hoy en día, afortunadamente, ya tenemos otras cosas que se pueden sumar al tratamiento láser. Otra es la cirugía de retina, que es una cirugía compleja, que siempre intentamos no realizar, pero que en algunos casos es inevitable y hay que realizarla para que el paciente pueda conservar algo de agudeza visual. Otros elementos pueden ser los nuevos implantes de liberación sostenida. Son pequeños implantes, como vemos aquí a la derecha, que dejamos depositados dentro de la cavidad ocular y que duran meses en el tiempo, aunque como ahora después veremos, pues evidentemente ninguno de los tratamientos que hacemos en medicina nada es inocuo, y por tanto pues hay efectos secundarios que iremos viendo a lo largo de la charla.
Y otro tratamiento muy importante en este momento para nosotros son los antiangiogénicos. Ahora explicaré cómo funcionan, pero básicamente son fármacos cuyo objetivo fundamental es bloquear las señales de SOS que la retina enferma está lanzando continuamente y que no hace más que generar una cascada y un círculo vicioso de inflamación, más edema, más alteración, menos visión. Entonces, estos fármacos tienen el objetivo de parar esas señales que la retina enferma está continuamente lanzando. Y por tanto, pues al reducir el edema, mejorar el aspecto de la retina, pues obviamente mejoran la imagen y la calidad visual que tiene el paciente. Las técnicas con las que se inyectan, pues es una técnica que aunque puede parecer al paciente cuando se lo indicamos muy aparatosa, realmente técnicamente es relativamente sencilla para el profesional de la oftalmología y actualmente es una técnica muy segura con un índice de complicaciones muy bajo. Vamos a ver en el vídeo algunas de las cosas que ya se han ido desgranando de la charla y que suceden en la retinopatía diabética. Aquí nos está indicando el vídeo dónde están los conos y los bastones y cómo esta microangiopatía pues acaba produciendo el escape del contenido que hay dentro de las venas, de los vasos. Fijaros, esto es un vaso normal, íntegro, y con la diabetes pues hay un sufrimiento. Los vasos ya no son capaces de llevar la sangre y los nutrientes a la retina y entonces pues la retina comienza a mandar un señalizador que es el factor de crecimiento endotelio vascular, que lo habéis resumido ahí con su acrónimo VEGF. Este factor es un factor natural que el cuerpo humano pone para intentar que llegue más sangre. Entonces, como lo que hace este factor cuando se une a su receptor celular es decir, bueno, aquí falta sangre, hay que abrir todos los grifos para que llegue la sangre, toda la sangre que pueda. Y claro, abre tantos grifos que el líquido llega a donde no tiene que llegar y el tejido retiniano y todas las células se ven encharcadas en líquido que procede de los vasos. Y entonces la imagen se convierte en esto. Una imagen que era nítida, pues se convierte en algo que es totalmente borroso. ¿Qué hacen los fármacos que tenemos? En este caso, esta molécula azulita, que es el ranibizumab, es lo que pinchamos en el ojo. Pues lo que pinchamos en el ojo atrapa ese VEGF, esa molécula de señal SOS, la atrapa, la bloquea y evita que abra todos los grifos. Y al evitar que se abran todos los grifos, pues evidentemente el líquido que hay en la retina disminuye. Y al disminuir, pues la sensación de calidad visual mejora. Aquí en el vídeo probablemente está muy exagerado para que se pueda ver el efecto. Desgraciadamente no es un efecto tan impresionante, es un efecto más lento. La máxima ganancia ocurre entre la tercera y la quinta dosis y las dosis deben de aplicarse en régimen mensual. Hay que aplicar una media de entre 8 y 9 al año. Es un tratamiento que precisa también de mucha adherencia del paciente. El paciente tiene que querer ser tratado y asistir al tratamiento y hacer caso a las recomendaciones del oftalmólogo, no solamente al tratamiento, sino a las recomendaciones de hábitos de vida saludable. Estos son estudios clínicos, ensayos clínicos que demuestran que este tratamiento es realmente eficaz en términos de ganancia de agudeza visual de los pacientes. Aporta realmente una herramienta muy útil que hasta ahora no lo teníamos. Lo que tenemos que tratar de hacer y el objetivo fundamental de los servicios de oftalmología es ser lo más eficientes posible en el tratamiento de estas enfermedades, porque hemos visto que cuanto más precozmente las tratamos, mejor es el resultado visual. Cuando el paciente viene antes, nos comenta antes sus síntomas y nosotros ponemos a disposición herramientas de tratamiento precoces, mejores serán los resultados finales. Esto es un arco estéril del que disponemos afortunadamente en nuestro servicio, que nos permite tratar de una forma en alta resolución al paciente. Prácticamente casi en el momento del diagnóstico podemos utilizar esta máquina que lo que hace es que esteriliza el aire que hay alrededor de la cabeza del paciente. Nosotros lo tenemos instalado en una de las consultas que tenemos en el área de consulta especializada y entonces si nosotros detectamos que el paciente tiene el problema, el edema macular diabético, pues prácticamente en pocos minutos o en el acto, si es posible, lo solemos tratar. El tratamiento consiste en la instilación de gotas de anestésico tópico local y inyectamos en una zona que nosotros conocemos de la anatomía del ojo, es la pars plana, que es la zona donde se pueden inyectar y con una aguja muy fina entramos levemente
dentro del ojo y depositamos el fármaco en su interior. Aquí vemos otra imagen, cómo entraría la aguja en esta franja que es la vas plana y cómo liberamos la sustancia que queda después en el interior del globo ocular, haciendo su efecto. Es una forma de que la medicación llegue directa. Algunos de los efectos secundarios que todos los pacientes, una gran mayoría nos comentan, es que después pues, grumos en la visión, porque a veces el fármaco pues, forma pequeños agregados. Además, el paciente pues, puede tener algunas fibras de colágeno ya en su vítreo un poquito degradadas por tratamientos previos o simplemente por un fenómeno degenerativo, y pueden aparecer estas moscas volantes o estas sombras. La terapia láser, además de los antiangiogénicos, como se ha dicho ya, y Toma Pinzodo lo ha dicho, es una terapia que para nosotros sigue siendo de primera elección. Es muy importante que, aunque sea una terapia que es molesta, es incómoda o puede resultar incómoda para el paciente, tampoco lo es menos la terapia intravítrea, es altamente eficaz, y hay que concienciar a los pacientes que cuando el oftalmólogo indica el láser, probablemente lo que le está indicando es un seguro para que su retinopatía diabética no se agrave. Digamos, la acción fundamental del láser es bloquear, cerrar aquellas venas, aquellos vasos que están enfermos, no solamente los vasos o los pequeños microvasos, no los grandes vasos, los pequeños microvasos que están enfermos, sino también aquel tejido retiniano que ya, porque no tiene aporte sanguíneo, ya no le llega el riego, se ha deteriorado, está enfermo y no para de mandar esas señales de SOS, pues el láser, ¿qué es lo que hace? Que lo coagula, lo quema literalmente para que deje de enviar esas señales. Afortunadamente hoy en día la evolución tecnológica nos pone a disposición de los oftalmólogos unas herramientas que son un beneficio del paciente. Esto es un tipo de láser del que también disponemos en Elche, que en un solo disparo nos da rejillas de 5×5, prácticamente 25 impactos en apenas pequeña fracción de segundo. Entonces es un láser muy rápido. Esto es el funcionamiento del láser por dentro. Este espejo es el que gira cada vez que el oftalmólogo acciona el tratamiento. Ahí a la derecha tienen una imagen real del tratamiento. Y fijaros como en una fracción de segundo damos prácticamente 25 impactos de láser y tratamos un área de retina bastante extensa. Esto acorta los tratamientos, acorta el número de sesiones, hace que sean menos dolorosas y por tanto pues, el paciente viene mejor, se va más contento, el tiempo que tiene que estar en el hospital es menor y el número de sesiones que precisa para completar el tratamiento pues también. Además al oftalmólogo pues, le da una versatilidad que hasta ahora los láseres convencionales no tienen. Pero también los láseres convencionales son igual de eficaces. Ojo, es decir, esto es un avance técnico, pero si en su zona tienen un láser convencional es también muy eficaz. Simplemente estamos aquí relatando pues, mejoras tecnológicas que poco a poco seguramente irán llegando a todos los hospitales. Esto es una imagen de cómo funciona. Así funciona cualquier láser realmente. Esto es se excita un gas, producto de la excitación de ese gas, pues se mueven unos electrones que emiten un haz de luz, y ese haz de luz es el que los oftalmólogos pues, enfocamos en las zonas de la retina que están enfermas y el que utilizamos para calentar el tejido y para conseguir un efecto térmico. Como digo, el láser sigue siendo, a pesar de todos los tratamientos, prácticamente el patrón oro cuando tenemos un caso de retinopatía diabética como este, con hemorragias, con exudados, con infartos en la retina, etcétera, un tratamiento con láser es fundamental. Así es como actúan este tipo de láseres, novedosos, nuevos, con pulsos muy cortos, y como son pulsos muy cortos de energía, pues claro, a diferencia del láser convencional, que lo ven a la derecha, el láser convencional está más tiempo actuando, pues daña un poquito más de tejido o quema un poquito más de tejido que los nuevos láseres. Pero como digo, aunque los cambios anatómicos son evidentes, la eficacia también es buena de los láseres convencionales, que son los que hemos utilizado todos hasta hace muy poco tiempo. Estas son más imágenes de cómo funciona el láser. Lo que hace pues, es que cauteriza pues, las zonas de retina que ya no están funcionando, y no solamente no funcionan, sino que están produciendo esas señales que nos están empeorando el estado general de la retina. Ahora veremos alguna vídeo más donde lo aclaro. Aquí ven, esto es un láser normal que vamos punto a punto, y los nuevos láseres de pulso corto donde vamos pues, dando muchos puntos por sesión.
Entonces, pues bueno, se produce un agotamiento. Más vídeos reales, de tratamientos reales de los pacientes y de los diferentes patrones que nos ofrecen este tipo de láser. Es decir, que hay toda una serie de avances y no para aquí, vienen más avances. Hemos hablado también del láser micropulso, que permite no quemar el tejido, sino únicamente elevar su temperatura. Ahora veremos también alguna animación de láser micropulso. Terapia selectiva, dañando únicamente de forma selectiva aquellas zonas que tenemos que eliminar sin intentar no dañar las zonas que deben quedar preservadas. Tratamientos láser ya no en milisegundos como tratamos ahora, sino en tiempos mucho más cortos, en nanosegundos, no térmicos, es decir, que desde la medicina hay una vocación continua de avance y de mejora de las terapias. Vamos a ver alguna representación más. Aquí tendríamos un ojo, un esquema donde la retina está engrosada, dematizada, etc. Y entonces aquí vamos a ver cómo actúan los tratamientos, por ejemplo, subumbrales. A la izquierda de la pantalla una imagen muy convencional, calienta el tejido y produce esta sombra que es la quemadura, y eso pues ya queda ahí. Y los tratamientos de láser subumbral que están ahora ensayándose y hay estudios en marcha, empiezan a comunicarse los trabajos, lo que hace es que calienta el tejido, pero sin llegar a producir la quemadura. Por tanto, ese tejido sigue siendo viable una vez que el láser ya ha hecho su acción. Esta tecnología está todavía en desarrollo, como digo, oftalmólogos de todo el mundo, también nosotros que tenemos la suerte de tener este tratamiento disponible, pues tratamos de utilizarlo cada vez más y está por ver si realmente puede suponer ya no solamente una ayudancia, sino realmente un tratamiento, un avance real en el tratamiento de la diabetes, de la retinopatía diabética. Desde luego es una herramienta que se está utilizando cada vez más y cada vez más tenemos más evidencia de que funciona. Entonces, aquí lo que vemos, los primeros impactos, y una vez que pasa un tiempo van a ver cómo esos impactos van a ir desapareciendo porque el efecto térmico pues desaparece y lo que queda debajo no es una retina con cicatrices de láser, sino una retina en la que las cicatrices de láser pues, no se ven. Esto es una animación muy optimista en el que dando solamente el láser subumbral se ha curado el edema. Bueno, ojalá eso se demuestre con el tiempo y pueda ser así. Es imprescindible tratar las zonas de la retina que ya no tienen aporte vascular, porque son esas zonas de la retina las que están continuamente mandándonos señales. ¿Cómo mandan esas señales? De esta manera. Vamos a meternos ahora dentro de un vaso de la retina, dentro de una vena de la retina, y vamos a ver exactamente lo que sucede a ese nivel. Ya verán en la animación que es muy bonita. Ahora estamos dentro de una vena. Estos son los glóbulos rojos, los hematíes. Y esas células que ven en azul son unas células que se llaman leucocitos. Los leucocitos son células que van en la sangre de la serie blanca y que su papel fundamental es nuestro ejército, es defendernos. Entonces, cuando estos leucocitos detectan que hay alguna anomalía en las paredes del vaso, pues ellos realmente no saben por qué se ha producido esa anomalía. Saben que hay una fuga, que hay una abertura, hay una brecha en el barco y entonces, pues como soldados que son, pues tienen la obligación de tapar esa brecha que se ha abierto en el barco. A ellos les da igual que la brecha haya sido por un golpe, a que haya sido por la diabetes o a que haya sido por cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo tapan esa brecha? ¿O cómo acuden a esa brecha? Pues acuden liberando una serie de sustancias. Hay los leucocitos que van pasando, que detectan esa brecha, ahora veréis cómo empiezan a liberar una serie de sustancias para que los leucocitos que vienen detrás las capten. Y entonces ya captan que esa es la zona y dicen, no, aquí me tengo que meter. Y entonces yo paso por aquí, que es donde me ha dicho el compañero que va delante, que es donde tengo que estar, y me cuelo. Entonces me cuelo, ¿y dónde me cuelo en este caso? Pues me cuelo a la retina. Y una vez que estoy aquí, digo, uy, sí, aquí hay un problema, aquí está pasando algo, voy a seguir mandando señales para que más compañeros soldados pues vengan aquí y entre todos intentemos apagar un poco este fuego. Y entonces, claro, aparece una abertura, que aquí se ve una solo, pero en la retinopatía diabética pueden ser muchas. No vamos a poner un número, pero pueden ser del orden de decenas de aberturas como esta. Entonces, claro, no solamente estos leucocitos no pueden tapar las fugas, sino que además agravan el problema y acaba apareciendo pues, ese líquido, ese contenido, ese exudado celular que acaba produciendo a la postre esos edemas. Los corticoides intravítreos de liberación sostenida, que os he mencionado en el resumen inicial, también son una herramienta útil en el tratamiento. ¿Por qué? Pues básicamente porque, ahora lo verán,
el papel del corticoide es un poquito distinto al del antiangiogénico. El antiangiogénico, si recuerdan del inicio de la charla, bloqueaba, digamos, las señales de SOS que procedían de la retina que no tenía riego. Pero el corticoide lo que hace es que intenta bloquear las señales de los leucocitos, es decir, de esas células soldado que han detectado que hay un problema, que hay una fuga y que están llamando a otras células soldado. Es decir, tienen perfiles de actuación distintos. Por eso va a ser tan importante de que en un futuro saber combinarlos, porque son fármacos cuyo efecto puede ser sumatorio. Por un lado tienes uno que apaga el fuego que hay en la retina, que ya no recibe aporte vascular, y por otro lado tenemos otro fármaco que lo que hace es que bloquea las señales que los leucocitos están mandando a otros leucocitos y por tanto bloquea la inflamación. Al final lo que tenemos cada vez más claro que ocurre en la retinopatía diabética es que hay un sustrato inflamatorio. Es una enfermedad vascular e inflamatoria en este caso, mejor dicho. Entonces aquí vemos como la molécula de dexametasona se ha metido dentro del leucocito, ha penetrado en él y ya está inhibiendo dentro del leucocito toda la cascada que produce estas señales. Y ya verás cómo a medida que la molécula va haciendo su acción, la liberación de señales es cada vez más lenta, hasta que desaparece. Lamentablemente tenemos que decir que muchas veces, en la gran mayoría de veces, no es suficiente. Es decir, los tratamientos no son curativos. Aunque aquí lo veamos muy bonito, no es suficiente con poner una dosis de Ozurdex o de dexametasona o de corticoide. No es suficiente, lamentablemente, con poner una dosis de antiangiogénico. Los tratamientos requieren, en la mayoría de los casos, dosis repetidas y por sí solos en muchas ocasiones no pueden conseguir un efecto mantenido. Es importante e imprescindible que el paciente ayude con sus buenos hábitos, con sus cambios de hábito, con un hábito de vida saludable, con todo lo que se ha dicho aquí, ayude a que los fármacos les sean más útiles y más eficaces. Nosotros hace poco, ya algunos de ustedes ya lo saben, hemos desarrollado una pequeña idea, un pequeño aporte, un pequeño trabajo, pues probando una molécula nueva que hemos hecho un trabajo experimental y bueno, pues los resultados han sido muy prometedores, pero está en una fase todavía pues muy pequeña. Necesita un desarrollo importante y estamos intentando pues recaudar fondos, recaudar becas pues para intentar desarrollarlo. Es un antiinflamatorio no esteroideo que hasta ahora no había sido probado y que nosotros hemos realizado un trabajo experimental y en los animales donde lo hemos aplicado pues hemos visto resultados prometedores, pero está todavía en una fase muy precoz y necesita un desarrollo. Estas cosas son muy lentas y necesitan mucha inversión, mucho dinero, la colaboración de varios agentes públicos, privados, para que salgan adelante y ojalá salgan. Tenemos buenas herramientas, pero sobre todo, fundamental, quedémonos con un mensaje. Tratamientos hay, pero lo mejor siempre es una prevención, es cuidarse y es intentar controlar al máximo nuestro índice glucémico, nuestra alimentación y ser diabéticos concienciados. Muchas gracias a todos.